Trajano, emperador de Roma. Capítulo 1. De la Bética a la corte de los Césares. A principios del siglo II después de Cristo, el Imperio Romano va a vivir los años de máximo esplendor. Este periodo arranca con el reinado del primer emperador nacido fuera de Italia, Marco Ulpio Trajano. Trajano, emperador de Roma, sigue a lo largo de 3 capítulos la trayectoria de este monarca emblemático, visitando los lugares donde más influyó su gobierno, desde su provincia natal en el sur de España hasta los confines orientales del imperio. Desde las lejanas fronteras del Rin y el Danubio hasta el corazón de Roma. Se pone así en pie la biografía del emperador que fue proclamado en vida Optimus Princeps, el mejor de los príncipes, y tras su muerte, elevado a la categoría de Dios. Teniendo en cuenta que fue el primer provincial en ocupar este cargo, cabe preguntarse cómo era aquel lugar que le vio nacer y qué permanece en él. Antes de la conquista romana, el vasto territorio que vertebraba el río Betis, que hoy llamamos Guadalquivir, estaba ocupado por los íberos. Desde unos fuertes poblados que coronaban los cerros, estos grupos hacían valer la condición guerrera de su linaje. Sin embargo, sus obras de arte revelan una civilización avanzada, conocedora de la tradición clásica y oriental, de su mitología y su estética. Entre el Guadiana y el Guadalquivir se extendía una tierra cuya fertilidad y riqueza habían alcanzado fama a lo largo del Mediterráneo: la Turdetania. Los turdetanos heredaron del legendario reino de Tartesos los primeros signos de escritura de la península ibérica, una depurada orfebrería y el arte de fundir metales. Las bondades de la Turdetania se habían alabado desde antiguo. Geógrafos de la época afirmaban que hasta entonces ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro se habían hallado en ninguna parte de la tierra tan abundantes y excelentes. Atraídos por esta prosperidad, los romanos consiguieron dominar el territorio, aplicando la fuerza y estableciendo alianzas pacíficas con las élites locales bajo el lema de Divide et impera. Un campamento militar fue el embrión de la primera fundación romana en la península ibérica. Su nombre, Itálica, recuerdo del origen italiano de sus habitantes. Su función, dar al ojo a los veteranos de guerra y asegurar el paso de los metales turdetanos por el Guadalquivir.
El poderoso ejército romano exigía una producción de metales cada vez mayor, y así el número de ciudades mineras aumentó. Con el tiempo, se estableció río arriba un centro especializado en la minería del hierro, cuya capital era la ciudad santuario de Munigua. El hierro era el metal más abundante de las sierras turdetanas. A pocos kilómetros de distancia, en la actual provincia de Huelva, un río teñido de rojo advertía de su presencia. En torno al río Tinto se organizó en época romana un gran complejo minero que fue explotado a gran escala muchos siglos después, en la era industrial. Los ingleses que se establecieron aquí en el siglo XIX descubrieron casi un centenar de norias romanas que servían para achicar agua de las galerías donde trabajaban niños y esclavos. A pesar de su riqueza minera, no sería esta la única fuente de recursos que iba a aportar al recién creado Imperio Romano. Hispania se dividió en 3 provincias: Lusitania, Tarraconense y Bética, y cada una de ellas se especializó en una serie de productos que en muchas ocasiones siguen presentes en la economía actual. En Hispania se criaban excelentes razas de asnos y corría la leyenda de que a las yeguas hispanas las preñaba el viento Favonio, dando a luz a los potros más rápidos de la tierra. Aprovechando el paso migratorio del atún, decenas de pueblos del estrecho de Gibraltar se dedicaban a la pesca y a la fabricación de salazones en grandes piletas, como las de la ciudad de Bael o Claudia. Las conservas de atún eran el manjar más preciado, pero con las vísceras y pequeños peces fermentados se hacía una salsa llamada garum, que se usaba en pequeñas dosis para condimentar sopas y guisos. El otro producto emblemático de la Bética procedía, igual que hoy, de los campos de olivos. El aceite se envasaba en ánforas y viajaba desde el Guadalquivir hasta Roma. Una vez usadas, las ánforas se desechaban en la misma orilla del Tíber, y de esta forma, a lo largo de varios siglos, se fueron acumulando en una montaña conocida como el Monte Testacho, que alcanza los 50 metros de altura. La práctica totalidad del monte está compuesta de ánforas de la Bética. Augusto organizó un imperio en el que atribuyó a cada provincia un papel específico en relación a Roma y al ejército. La Bética fue la región productora y abastecedora de aceite a Roma y a todo el ejército situado en lo que hoy día es Inglaterra, Alemania y Suiza, y también se distribuyó por el resto del imperio nuestro aceite, llegando incluso hasta la India. El Museo Arqueológico de Sevilla contiene una buena colección de bustos de personajes importantes de la Bética. Las grandes familias controlaban el comercio del aceite y de los demás productos, y gracias a ello llegaron a ostentar un poder cada vez mayor en el Senado de Roma. Curiosamente, ninguna otra ciudad de la provincia dio tantos senadores como la pequeña Itálica. En ella nació Trajano, el año 53 después de Cristo, posiblemente en el seno de una familia de profundas raíces turdetanas.
Esta familia Traja, que ya vemos a través de esta pieza que es importante política y económicamente en la ciudad, muy romanizada andando el tiempo, llega a ser parte, mediante su conexión con las familias Vulpia, Marcia y otras también de Itálica, del Senado de Roma. Como podemos ver, la palabra Traius está escrita incluso con la H intercalada, lo que nos permite relacionar inmediatamente con un instrumento agrícola propiamente turdetano que se llamaba tra y que hoy en día se conserva y muchos conocerán con la palabra trailla. Por desgracia, aparte de un origen cierto, no hay datos sobre la infancia de Trajano en esta tierra. El ascenso de su familia coincide con el apoyo a Vespasiano, que fue proclamado emperador en el año 69. Bajo su mandato, el padre de Trajano fue enviado a la provincia de Siria como gobernador, y su hijo le siguió, asumiendo el mando de una legión con solo 24 años. Siria era una región fundamental en el territorio romano. Abarcaba el Mediterráneo oriental, haciendo frontera con el temible reino de los partos y el estado vasallo de los nabateos. Esta posición estratégica convertía a las ciudades sirias en centros de ebullición cultural y económica. Además de sus exóticos mercados, las capitales sirias habían levantado imponentes edificios públicos y un sistema viario que facilitaba el tránsito comercial entre ellas. En estos años, el joven Trajano, en contacto con la región, comprendió que desde este cruce de caminos, Roma podría al fin lograr su eterna aspiración: abrir la puerta al comercio del lejano oriente. Allí donde era destinado, Trajano demostraba sus dotes de mando. Tenía fama de conocer a todos los soldados por su nombre. Se ganaba el respeto y el afecto de las tropas luchando en el frente como uno más. De esta forma, consiguió ascender rápidamente en la corte. Pero el emperador Domiciano estaba cada vez más aislado a causa de su gobierno tiránico, que desembocó en su asesinato. El Senado decretó la destrucción de sus retratos, que hoy son escasos incluso en los principales museos italianos. Muerto Domiciano, las luchas por el poder no tardarían en llegar. Nach der Ermordung Domitians wurde Nerva ein alter Senator, der bereits über 60 Después del asesinato de Domiciano, un viejo senador, Nerva, de más de 60 años, fue proclamado emperador. Pero era débil porque no tenía hijos y enseguida se puso en marcha la guerra por la sucesión. Gente como Julius Ursus, Sextus Julius Florentinus, Sosio Senecio, Trajano y seguramente Licinio Sura, que también procedía de una provincia española, trazaron un plan para que Nerva adoptara a Trajano. Entwarfen einen Plan, Nerva dazu zu bringen, Trajan zu adoptieren. El plan era convertir a Trajano en el gobernador de la Germania Superior, al mando de un potente ejército con el que hubiera podido invadir Italia.
Las frondosas provincias germanas estaban atravesadas por el caudaloso Rin, la arteria que comunicaba las ciudades principales. Maguncia era entonces capital de la Germania Superior, y en ella estuvo viviendo Trajano como gobernador. Precisamente junto al Rin, durante unas obras, se descubrieron varios barcos romanos, para los que se creó el Museo de Navegación Antigua. La forma más eficaz de controlar los límites del imperio era a través de estas embarcaciones, en las que un número reducido de soldados podía alcanzar rápidamente cualquier fortificación romana. Maguncia, que hoy es la tranquila capital de Renania, conserva interesantes restos de aquella ciudad que conoció Trajano. Pero si por algo era codiciada esta provincia, era por su fuerte dotación militar. 3 legiones estaban al mando del gobernador, lo que le convertía en un serio aspirante al trono del imperio. Desde Maguncia, trabajó para consolidar y pacificar la frontera, obteniendo algunas victorias que le dieron al emperador Nerva el título de germánico. Gracias a esta labor, y gracias sobre todo a la presión del grupo de hispanos del Senado, el anciano Nerva adoptó a Trajano, convirtiéndolo en su hijo y heredero. Por lo tanto, elige, creo que acertadamente, al hijo de Marco Ulpio Trajano, uno de los personajes más distinguidos de la época de los Flavios, general, gobernador de diversas provincias, una persona vinculada estrechamente a la dinastía Flavia, y elige a su hijo, que con 43 años había estado al mando de la Legión Séptima Gémina y había participado en la revuelta de Saturnino, poniendo fin a la misma. La noticia de la muerte de Nerva sorprendió a Trajano en la otra capital germana, también a orillas del Rin, Colonia. La ciudad actual no solo conserva su nombre romano. La calle comercial más conocida y animada de Colonia se corresponde con la principal vía romana norte-sur, el Cardo Máximo. Al final de esta calle aún se mantiene en pie una de las puertas de la ciudad romana. Las fortificaciones de Colonia servían para defender, pero también para intimidar a los bárbaros, cuya proximidad inquietaba a las ciudades fronterizas. Otros vestigios de la cerca de Colonia se conservan en el Museo Romano Germano. El museo se creó aquí para albergar este gran mosaico en el mismo lugar donde se encontró, y conserva una completa colección de arte romano expuesta en un amplio espacio sin compartimentar. Aquí, 2 figuras de Trajano y Adriano posan juntas, en lo que parece la repetición de un encuentro trascendental que tuvieron los dos en este mismo lugar. Nerva había muerto y la noticia se la trajo otro joven senador español, Adriano, su familiar más cercano. Adriano, que en otoño del 97 había servido en Maguncia como tribuno militar, recibió la información de la muerte de Nerva y rápidamente se puso en marcha para ser el primero en darle la noticia a Trajano. Mostrando una gran seguridad en sí mismo, el nuevo emperador no marchó a Roma inmediatamente, sino que permaneció en Germania asegurando las fronteras. En este tiempo fundó y amplió ciudades como la colonia Ulpia Traiana, que llevaba ya el nombre del emperador.
En esta pequeña ciudad, junto a la moderna Xanten, se ha creado un parque arqueológico que ayuda a interpretar los vestigios y que cuenta con buena acogida entre el gran público. Cada 2 veranos se organizan aquí actuaciones que representan las fiestas y juegos romanos. Gladiadores, soldados, músicos y bailarines. Todos actúan en una puesta en escena que devuelve la vida a la vieja colonia Ulpia Traiana. En realidad, con ella el emperador se aseguraba la estabilidad en este rincón apartado de Roma. No solo garantizaba la presencia militar, sino que los veteranos del ejército conseguían el diploma tras 25 años de servicio, regularizaban su situación con sus mujeres e hijos y la mayoría adquirían la ciudadanía romana para afincarse en la zona. Al ser colonia Ulpia Traiana, una ciudad volcada al río, se creó junto al puerto un gran templo que recibía a los viajeros llegados del Rin y que hoy podemos imaginar gracias a la reconstrucción del parque. El método de reconstrucción empleado aquí en el parque varía. En el templo del puerto usamos un tipo concreto de protección para cubrir los cimientos originales. Este área es accesible hoy en día. Sobre esta protección reconstruimos el templo original en caliza, tal como se hacía en época romana. En la casa que vemos a mi espalda se utilizó un método muy distinto. Aquí usamos materiales y técnicas originales. Estas dependencias pertenecían a la posada de la ciudad, que también ha sido recreada fielmente a través de ejemplos conocidos de mobiliario y de pinturas murales. Cuando Trajano le otorga el rango de colonia, comienza un programa constructivo que dotó a la ciudad de un gran recinto amurallado e imponentes edificios públicos para espectáculos como el anfiteatro. En las termas, que debían dar servicio a una población de 10.000 habitantes, se ha llevado a cabo una intervención radicalmente distinta. Una estructura de cristal protege el yacimiento y al mismo tiempo da idea de cómo fue el espacio original. Desde que recibió la noticia de la muerte de Nerva, Trajano permaneció en Germania durante casi 2 años, hasta el 99. Solo cuando supo que la frontera del Rin era segura, volvió a Roma para hacer su entrada triunfal, convertido en emperador y con el título honorífico de germánico que le acompañaría el resto de su vida. La vieja aspiración hispana se había hecho al fin realidad. Su poder había llevado a uno de los suyos desde la Bética a la corte de los Césares. Capítulo 2. Una nueva provincia, un nuevo imperio. Han pasado más de 2000 años desde que esta ciudad empezara a convertirse en la capital del mundo,
Y sin embargo, la grandeza de Roma ha acompañado a sus habitantes hasta el presente. Aquella ciudad de los Césares estaba en pleno apogeo cuando un día de otoño, en el año 99, se engalanó para recibir a Marco Ulpio Trajano, que llegaba desde Germania casi 2 años después de ser proclamado emperador. Aún así, su estancia aquí iba a ser muy corta, pues su primera gran decisión imperial fue declarar la guerra a un reino que amenazaba la hegemonía romana en las orillas del Danubio, la Dacia, que hoy equivale prácticamente a Rumanía. Rumanía ha buscado siempre su seña de identidad en su pasado romano. Su propio nombre es recuerdo de aquella época. Su lengua de raíz latina la diferencia de sus vecinos búlgaros, moldavos y ucranianos. En Bucarest, el Museo Nacional de Historia es un ejemplo del aprecio de este país por la época de Trajano, que consideran como la partida de nacimiento del pueblo rumano. El emperador trajo muchos colonos de todo el Imperio Romano. Como afirma el historiador del siglo IV, Eutropius, fueron traídos los colonos ex toto orbe romano ad agros et urbes colendas, es decir, de todo el mundo romano para cultivar los campos y para poblar las ciudades. Esta romanidad echó rápidamente raíces en Dacia. De alguna forma, los rumanos valoran a Trajano como una especie de padre de la patria, y formar parte del Imperio Romano también se ha convertido en un argumento histórico para defender la entrada del país en la Unión Europea. En la región de las Puertas de Hierro, a orillas del medio Danubio, la ciudad de Drobeta es una de las más importantes en la historia de la conquista romana. Aquí, los alumnos del Colegio Público Trajano rinden homenaje al emperador de forma original. Trajano ha venido aquí para conquistar Dacia, pero nosotros, los jóvenes de Rumanía, también estamos muy interesados en conquistar nosotros a nuestro turno el mundo de Trajano, rehacer su vía. Y por esto hemos visitado muchas veces los lugares por donde ha sido él. Hemos conquistado con nuestra cultura y por eso creo que como el emperador Trajano con su imperio, que fue el más grande, bueno, nosotros también, como hicimos entonces en esta época, como hicimos parte de este imperio, ahora nos toca ser parte del imperio de hoy, de Europa Occidental. Cada año, los alumnos del grupo Juventus Traiani celebran actividades que difunden los valores culturales romanos y el conocimiento de la historia de su país. Un buen pretexto para entrar en contacto con la lengua y las costumbres latinas. Oh Roma nobilis, orbis et domina, cunctarum urbium excellentissima, roseo martyrum sanguine rubea, albis et vergium lilis candida, salutem dicimus, tibi per omnia, te benedicimus, salve per secula. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendevat filius,
cuius animam gementem, consternatam et dolentem, per transivit gladius. O, vam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeniti, vemerebat, et dolebat, et tremebat, dum videbat, nati penas incliti. A pesar de la aceptación que parece tener todo lo romano hoy en día, las guerras dácicas fueron devastadoras. Según las fuentes, Trajano contaba con un ejército de hasta 100.000 hombres, cuyo éxito se basaba en una sólida técnica militar. Cuidando al detalle desde la estrategia del primer general hasta el adiestramiento del último soldado. La infantería romana acudía al combate con varias armas. El gladium era una espada corta que se usaba en el cuerpo a cuerpo, intentando desgarrar las arterias y órganos vitales. Abrochado a la derecha, se desenvainaba con la mano del mismo lado, sin que estorbara el escudo que servía para defender y también para atacar. Agazapados tras sus escudos, hacían formaciones con las que avanzaban ordenadamente sin ser alcanzados. Ante tal disciplina militar, ¿qué ejército podía plantar cara a Roma? El de la Dacia. A las órdenes de su rey Decébalo, estaba dispuesto a intentarlo. Realmente era un enemigo poderoso. Tenía aliados entre los reinos vecinos y contaba con un armamento contundente, gracias al buen conocimiento de la fundición del hierro. Su territorio era una vieja aspiración romana, en la que el emperador Domiciano ya había sido derrotado. Por tanto, Trajano quería resolver esa cuestión pendiente y dispuso el teatro de operaciones cuando se acercaba el verano del año 101. Mientras Trajano cruzaba el Alto Danubio dirigiéndose a la capital, Sarmicegetusa Regia, otro contingente, penetraba por el Valle del Olt, desde la provincia romana de Mesia Inferior. La batalla más sangrienta y decisiva tuvo lugar precisamente aquí, cuando Decébalo, en pleno invierno, contraatacó a los romanos por sorpresa en su propio terreno. La situación era delicada, pero aquel año el invierno fue suave y el Danubio no se heló, lo que permitió a Trajano acudir a socorrer a sus tropas a tiempo. Para conmemorar la victoria, el emperador mandó levantar un gran monumento dedicado al dios guerrero Mars Ultor, Marte Vengador, que llamó el Tropeum Traiani. En la Edad Media, los turcos confundieron el monumento con una iglesia, y desde entonces la localidad se conoce como Adanclisi, literalmente la iglesia del hombre. Sin embargo, se trata de un monumento coronado por un trofeo con vestimenta militar romana y a sus pies la imagen de los dacios vencidos. Tiene la importancia de ser el primer testimonio gráfico de la guerra dácica. Sus 54 relieves centrales narran episodios de la gran batalla, subrayando el despliegue militar y el valor de los soldados romanos. El mensaje estaba claro. Aquel que osara desafiar a Roma pagaría el mismo precio. El monumento fue reconstruido en 1977, cuando se creó un museo para exponer las piezas originales.
Entre los prisioneros se distinguen por el peinado y el atuendo a los dacios de sus aliados, los germanos y los sármatas. Aún no está clara la procedencia de los artistas que ejecutaron esta obra monumental. Si vede questo tipo di monumento che è molto. Se trata de un tipo de monumento de gran calidad constructiva y una construcción típica de la época antonina y de la tradición greco-romana. Antonina e per una tradizione anche greco-romana, diciamo, perché Hay algunas representaciones que proceden de la historia del arte greco-romano y greco-oriental. vengono dalla storia dell'arte greca e romana e anche greco-orientale. Pare che Esto se debe a que, probablemente, algunas de estas representaciones fueron elaboradas por escultores de este origen. da ingegneri, diciamo, dai specialisti che trovavano in pietra e che erano da questa origine. Trajano fortaleció el valle del Bajo Danubio con nuevas fundaciones y aquí, junto al trofeo, reconstruyó la antigua ciudad, dotándola de fuertes murallas. Gracias a la batalla de Abanclisi, la primera guerra dácica fue un éxito. Ahora podía afrontar con garantías la conquista total de la Dacia. El tiempo entre la primera y la segunda guerra dácica, Trajano lo dedicó a mejorar las vías de comunicación en la parte ya conquistada. La obra más monumental se llevó a cabo en la pequeña ciudad de Drobeta, en la frontera con Serbia. Se trata de un puente de más de 1 kilómetro de largo que cruzaba el Danubio. A la muerte de Trajano, fue desmantelada la parte superior de madera. Por eso, hoy solo se ven los arranques junto a las ruinas de un campamento militar que protegía el puente. Sin embargo, en el cercano museo de la región, una gran maqueta permite apreciar cómo estaba construido, con pilares cada 20 metros y una estructura de roble. El arquitecto oficial de Trajano fue Apolodoro de Damasco, y esta su primera gran obra que debía servir para que las tropas cruzaran el río con rapidez. Por ello, los mismos legionarios fueron su mano de obra durante los años 103 y 105. Así pues, en un tiempo récord, se elevó esta monumental construcción entre Drobeta y Aegeta o Pontes. ¿Quién la elevó? Aproximadamente 10.000 personas. La séptima legión Claudia, las cohortes 1 Cretarum, 2 Hispanicum y 3 Britannicum. Cerca del puente, Trajano había realizado otra gran obra para mejorar el transporte de las tropas, tallando una calzada en la roca a orillas del Danubio. De ella solo se conserva una inscripción conmemorativa, pues la calzada quedó oculta por el río cuando se construyó la gran presa serbo-rumana. Pero la fundación más colosal que se hizo en Rumanía durante la época del emperador fue la nueva capital de la Dacia romana. Se la bautizó con el sonoro nombre de Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Esta se convirtió en el nuevo centro del poder romano en el corazón del territorio conquistado, a pocos kilómetros de la antigua capital dacia. Además de erguirse como símbolo de la potencia conquistadora, Sarmizegetusa servía para integrar a la población indígena con la romana. Orașul Sarmizegetusa a fost practic un oraș italic. Sarmizegetusa fue prácticamente una ciudad itálica. La mayor parte de sus habitantes y los más importantes eran los veteranos de las legiones romanas que habían combatido contra los dacios. Y de aquí el refinamiento excepcional de la ciudad. Monumentos de una gran hermosura, columnas de mármol, inscripciones impecables, incluso inscripciones en verso,
que testimonian la riqueza, la fuerza de esta ciudad, que fue una de las capitales del imperio. Forța acestui oraș, care a fost una dintre capitalele Imperiului. El pequeño museo de Sarmizegetusa contiene una gran colección de epigrafía donde se encuentra la inscripción fundacional de la ciudad dedicada al emperador. Sin duda, la conquista de Dacia fue la consagración de Trajano, que recibió en su honor el título de dácico. Devolver el imperio a la época de las grandes gestas era una oportunidad única de hacer propaganda política. Así, las empresas militares pasaron a formar parte de la iconografía de los principales edificios públicos. Roma se preparó para unas fiestas que duraron más de 100 días. El botín de los tesoros dácicos serviría para costear la primera obra monumental de Trajano en la capital. A los grandes espacios públicos creados en época republicana y del Alto Imperio se añadiría ahora el mayor de todos los foros, obra de Trajano y de su arquitecto Apolodoro de Damasco. El espacio central lo ocupó una gran plaza porticada, donde el elemento principal era la estatua ecuestre del emperador, hoy perdida. Más allá de la plaza se alzaba la Basílica Ulpia, un edificio monumental donde se administraba justicia, con columnas de granito de una sola pieza traídas de Egipto. Para imaginarnos alguno de estos grandes edificios, la numismática es una fuente de gran valor. Cerca del foro, el Museo Nacional Romano conserva una de las colecciones más completas de monedas acuñadas en época de Trajano. Aquí aparece representada la fachada de la basílica, que se decoró, como tantos otros edificios, con estatuas de soldados dacios. Tras pasar la basílica, se erguía la obra más original del foro y uno de los emblemas de todo el arte romano. Una enorme columna de 40 metros de alto en la que se narran las campañas dácicas a través de escenas en relieve. La columna trajana es un monumento único, con el que el emperador se proponía cumplir varios objetivos. En primer lugar, recordar las hazañas de la conquista. En ella aparece el emperador al frente de sus tropas, rodeado de su estado mayor, como sacerdote supremo en los sacrificios. Los dacios están tratados con gran dignidad. Prefieren darse muerte unos a otros a ser capturados. Su rey, Decébalo, es el modelo de monarca digno y soberbio, que se suicida en el momento antes de ser prendido. En realidad, elogiar las virtudes del enemigo servía para que se apreciara más el triunfo final. Esta búsqueda de la heroicidad tan frecuente en el arte romano fue tomada muchos siglos después como símbolo del fascismo. En el moderno barrio de Eur se concibió para la Exposición Universal de 1942 un museo que evocara la gloria de Roma, mostrando la etapa imperial como paradigma de la Italia fascista. Se trata del Museo de la Civilización Romana. Tras
Tras una arquitectura escenográfica, se conserva la mejor colección de réplicas y maquetas del mundo romano. Aquí se encuentra una de las copias que Napoleón III mandó sacar a molde de los relieves de la columna en el siglo XIX y que son hoy un auténtico documento histórico. La columna está rematada por una figura de San Pedro, pero en su día la coronó la estatua del emperador. Las cenizas de Trajano y la emperatriz Plotina se depositaron después en la base de la columna, obteniendo el privilegio de ser enterrados dentro de la ciudad. Aquí aparecen las armas del ejército derrotado, junto a una inscripción que reza: para declarar la altitud del monte y el trabajo realizado para rebajarlo. Es decir, que en este lugar existía un monte tan alto como la columna, de 40 metros, que fue allanado para construir el foro de Trajano. La columna estaba flanqueada por edificios que se han identificado como bibliotecas, pero también podrían ser templos dedicados al emperador y su mujer. Como no podía ser de otra forma, el acceso monumental del foro estaba decorado con relieves de las guerras y estatuas de dacios. Pero en el siglo IV, el Senado levantó un arco del triunfo en honor a Constantino y trasladó allí algunas de estas piezas. Las copias de estos relieves se encuentran también en el Museo de la Civilización Romana. Junto al foro se levantaba otro complejo de enormes dimensiones, único en el mundo antiguo, conocido como los mercados de Trajano. Si bien algunas de las estancias inferiores tendrían un uso comercial, otras servirían para desempeñar una función administrativa dentro del foro. La gran obra de los mercados, que se apoya en la colina del Quirinal, está considerada como otra de las cumbres de la ingeniería de Apolodoro. La obra en ladrillo, latricia, permite revestir grandes superficies dinámicas, movidas en su forma. Al contrario que la obra en piedra, lítica, que no lo permite a pesar de su belleza. Y sobre todo, se adapta perfectamente a un edificio de carácter administrativo. La gran obra proyectada por Trajano y Apolodoro daba respuesta a las necesidades del emperador y de la propia ciudad. El complejo debe imaginarse como un hervidero donde se daban lugar actos religiosos, honoríficos y judiciales, que daba cobijo al comercio y a la administración, cubierto por los materiales más ricos y mejor esculpidos. En definitiva, como un icono del poder y la complejidad del imperio.
El foro de Trajano fue la mayor obra del emperador, pero no la única. La Dacia, su primera conquista, pero tampoco la última. En el próximo capítulo, Trajano, emperador de Roma, recorre los lugares donde se levantaron sus grandes obras, públicas y privadas, dentro y fuera de la capital, sus conquistas en Oriente, los honores que se le rindieron tras su muerte y su elevación a rango divino. Capítulo 3. Del campo de batalla al Olimpo de los dioses. Avanzando al paso firme de sus tropas, adentrándose en los espesos bosques que surca el Danubio, Trajano, el emperador de Roma, vivió tal vez los momentos más gloriosos de su vida. Conoció aquí su primera gran victoria militar sobre el reino de la Dacia, que gracias a aquella conquista hoy llamamos Rumanía. ¿Quién sabe? Quizá quería que la visión de aquel paisaje, igual que la de aquellas batallas inmortalizadas en los muros de Roma, le acompañara el resto de su vida, y por ello, a 2000 kilómetros de distancia, cerca de la capital del imperio, encontró un lugar que parecía una copia de aquella lejana foresta dacia. El valle del río Aniene, en las cercanías del actual Archinazzo. Era el lugar perfecto para instalar la villa veraniega del emperador. En ella, Trajano organizaba grandes banquetes y partidas de caza, rodeado de su corte, de sus huéspedes y, por supuesto, de su guardia pretoriana. Hoy se organizan puestas en escena en el yacimiento arqueológico para mostrar el atuendo, las armas y la forma de actuar de estos soldados de élite que también acudían al combate en caso de guerra. Tende a far ribaltare il suo scudo e entrare da sotto, dal basso, entrare da sotto. Quindi esta villa descubre un capítulo desconocido hasta ahora de la vida íntima del emperador. Emerge un nuevo aspecto de la figura de Trajano, no ya como soldado. Quizá, como se ha dicho, un rudo soldado, cuyo nivel cultural, evidentemente inferior al de Adriano, quizá se ha visto excesivamente rebajado. La villa tenía además una buena comunicación con Roma, que se encuentra a solo 60 kilómetros. Aquí, en el barrio del Aventino, existe un yacimiento que permite acercarnos un poco más a la figura del emperador, pues se trata seguramente de su casa privada. Se sabe que el emperador vivió cerca de un gran amigo suyo, también hispano, Licinio Sura, que aparece como su brazo derecho en los relieves de la columna trajana. La columna, que formaba parte del foro de Trajano, es quizá el monumento más conocido del emperador, si bien, durante su reinado, se llevó a cabo todo un proyecto para monumentalizar Roma, que supondría la construcción de otras muchas obras públicas. Para una población cercana al 1.000.000 de habitantes, el abastecimiento de agua tenía que ser una prioridad. Los 9 acueductos que existían en época de Trajano no debían ser suficientes, pues el emperador hizo edificar uno más que llamó el Aqua Traiana. La dinastía de emperadores que precedió a Trajano había comenzado una política de obras públicas, cuyo máximo emblema había sido el gran anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo.
Trajano no hizo más que continuar esa política. Precisamente junto al Coliseo, erigió el mayor complejo de termas de la capital. Los restos que se conservan no hacen justicia a la magnitud que tuvieron estos baños. Solo el depósito, la cisterna de las 7 salas, podía almacenar 9 millones de litros de agua. Traiano decise la realizzazione delle sue terme esattamente sopra la Domus Aurea. Trajano realizó sus termas exactamente sobre la Domus Aurea Neroniana. Esto tenía un profundo significado simbólico, el de subrayar que, siguiendo la política de los emperadores Flavios, se restituía al pueblo romano aquello que el tirano Nerón había sustraído para la realización de su gran casa privada, la Domus Aurea Neroniana. Pero en realidad, las obras públicas de Trajano afectaron sobre todo al transporte. En esta época, la mayor parte de las mercancías se transportaba en barco, y la verdadera puerta marítima de Roma estaba a unos 30 kilómetros, junto a la ciudad de Ostia. En la desembocadura del Tíber había crecido esta enorme ciudad de 100.000 habitantes, cuyo centro neurálgico era la llamada Plaza de las Corporaciones. Los restos arquitectónicos, sus mosaicos y pinturas hablan de una ciudad cosmopolita inmersa en una intensa actividad comercial. La prosperidad de Ostia alcanzó su apogeo cuando Trajano decidió ampliar el puerto, que existía desde época del emperador Claudio. Trajano construyó un gran hexágono de más de 30 hectáreas, necesario para descargar los productos que venían de todo el imperio, y que era además la primera imagen del poder de Roma para los visitantes. Llegan a Porto y pasan por el gran vacino del puerto de Claudio, entrando por el gran canal de comunicación con el hexágono de Trajano por delante de mí, y después entrando en el gran hexágono. Y al fondo del hexágono había un gran centro monumental con templo, estatua de Trajano y un sistema de almacenes donde almacenaban los productos de todo el mundo imperio, del mundo romano. En el mar Adriático, el emperador aplicó su política portuaria a la ciudad de Ancona. Esta es hoy capital de la región de las Marcas, en Italia central, y su nombre deriva del griego Ancón, que significa recodo, lo que da una idea de su situación privilegiada hacia el mar. Trajano construyó aquí un nuevo puerto que hacía más segura la navegación, y en su honor, el Senado levantó un esbelto arco triunfal que podía verse tanto desde tierra como desde el mar. Podemos hacernos una idea de cómo fue el arco gracias a uno de los relieves de la columna trajana, donde aparece el emperador partiendo con sus tropas al comienzo de la Segunda Guerra Dácica. La rapidez en los desplazamientos, esa era la clave del éxito, tanto del ejército como del comercio. En Roma, la calzada más antigua y emblemática que comunicaba la capital con el sur de Italia era la Vía Apia. Desde época republicana, las familias más poderosas acostumbraban a instalar sus mausoleos a uno y otro lado de esta vía,
dándole un sentido funerario y simbólico. Remodelar esta calzada suponía conquistar otra parcela de prestigio. Unos 100 kilómetros al sur, la vía Apia conduce a una localidad costera llamada Terracina, donde existía un imponente templo dedicado a Júpiter. Justo debajo, Trajano mandó hacer un tajo en la roca para que el tráfico pudiera rodear la montaña en lugar de subirla. El corte se conoce como el Pisco Montano y tenía una profundidad de 100 metros marcada con números romanos. La vía Apia seguía hasta Brindisi, en el sur de Italia, pero la obra de Trajano consistió en abrir un nuevo camino que acortaba el trayecto en un día. El punto de partida de la nueva vía Apia Traiana era Benevento. Esta ciudad se vio impulsada como nuevo cruce de caminos. Tan importante obra exigía un monumento conmemorativo, que sigue siendo, gracias a su estado de conservación, el emblema de la ciudad. El arco de Trajano en Benevento es como un gran estandarte que proclama el buen gobierno del emperador. Aparece aquí el hombre conciliador que trae la paz a las tierras conquistadas, al que el mismo Júpiter le cede su rayo. En su lado más humano está la institución benéfica creada por él y conocida como la Ley de los Alimenta. Esta ley destinaba parte de los beneficios del Estado a alimentar a niños huérfanos y desfavorecidos. En el lugar donde se reunía el Senado de Roma, la Curia, se conservan otros ejemplos de esta política caritativa. En uno de los relieves vemos a los funcionarios destruyendo las deudas que las provincias tenían contraídas con el Estado, en un gesto de generosidad. En su camino rumbo al sur, la vía Apia de Trajano favoreció el comercio en las ciudades por donde pasaba. Una de ellas era Erdonia, en la región de la Puglia, que alcanzó en esta época la cifra de 10.000 habitantes, erigiendo grandes edificios públicos gracias sobre todo al comercio del grano. La vía llegaba al fin a Brundisium, el actual Brindisi. A pesar de ser una ciudad moderna, vive como hace siglos volcada al mar y sigue siendo el puerto natural para embarcarse a Grecia.
Sus restos arqueológicos revelan un papel importante en la historia romana, potenciado por el propio Trajano, que concibió un final escenográfico para su vía. Se trataba de 2 columnas monumentales que quizás sirvieron como faro marítimo, de las que solo una queda en pie. Brindisi era un enlace directo que comunicaba la península italiana con la parte oriental del imperio, aquellas provincias lejanas que fueron el escenario del último sueño de Trajano. Entre las provincias romanas de Siria y Egipto se extendía el reino de los nabateos, que era vasallo de Roma y que equivale actualmente al sur de Jordania. Los nabateos eran nómadas que gozaban de una posición privilegiada para controlar el paso de productos orientales como el incienso, las especias y los frutos exóticos. Los herederos de aquellos nómadas son los actuales beduinos. And they also built a good relations with the surrounding countries and the states. También establecieron buenas relaciones con los países vecinos y existía muy buen entendimiento entre los nabateos, los judíos, los palestinos y el sur de Arabia. Tenían un departamento especial para controlar o supervisar sus acciones comerciales. Por lo tanto, eran muy abiertos, inteligentes y pacientes para llevar estas materias necesarias en Europa. Gracias a su función aduanera, en pocos siglos los nabateos habían construido entre las montañas una capital legendaria, Petra. Las tumbas excavadas en la roca alcanzaban un esplendor desmesurado, mientras sus soberanos se limitaban a abrir el paso a las rutas caravaneras. Hasta ahora, Roma había observado con indulgencia el crecimiento del reino debido al vasallaje al que estaba sometido. Pero en el año 106, Trajano decidió anexionarlo al imperio sin necesidad de lucha. Se creaba así la nueva provincia de Arabia, que abría otra puerta al intercambio comercial con Oriente. Para agilizar las rutas comerciales, Trajano emprendió la construcción de una gran carretera que comunicaba el Mar Rojo con la ciudad de Bostra, atravesando de norte a sur la provincia recién creada. Esta fue bautizada como la Vía Nova Traiana. La vía, que en realidad aprovechaba un antiguo trazado llamado Ruta del Rey, tenía una espina central que sobresalía dividiendo los dos sentidos. Gracias a ella, las ciudades sirias sufrieron un fuerte impulso económico que se extendió durante todo el siglo II. Gerasa, en la actual Jordania, fue una de las más favorecidas. Gerasa pertenecía a una liga de ciudades-estado conocida como la Decápolis, que alcanzó su mayor prosperidad en esta época cuando se levantaron grandes plazas, mercados, templos y edificios destinados al ocio de una población cada vez más pujante. Sin embargo, Arabia era solo la última escala de las mercancías orientales que viajaban al imperio.
Si quería tener el control de aquellas misteriosas rutas, Trajano tenía que desembarazarse de un viejo rival de Roma, como era el reino de los partos. En el 113, cuando acaba de cumplir 60 años, el emperador parte de Roma para conquistar las provincias de Armenia, Mesopotamia y Asiria, llegando hasta el Golfo Pérsico. Trajano obtiene el título honorífico de Pártico, que aparece en inscripciones y monedas, pero pronto se origina una rebelión en las tierras conquistadas. Pero al final de estos acontecimientos se produce otro momento de crisis, que es la revuelta de los judíos. Según algunos historiadores, esta revuelta originó cientos de miles de muertos, se inicia en la ciudad de Cirene, Alejandría, y se extiende por todo el oriente del Mediterráneo. Aunque Trajano consiguió eliminar los focos de resistencia, una enfermedad le obliga a retirarse del conflicto. Cuando atravesaba la provincia de Siria, su salud se agrava, de forma que, según la tradición, en su lecho de muerte y ante su esposa Plotina, decide adoptar a Adriano, nombrándole heredero. Se ha supuesto, según palabras de Dion Casio, que Plotina, la emperatriz, mantenía relaciones amorosas con Adriano. Y también Adriano, evidentemente, estaba casada con Sabina, sobrina nieta de Trajano. Por lo tanto, se ha pensado y se ha llegado a la conclusión de que muy probablemente haya habido una conspiración femenina para nombrar a Adriano sucesor de Trajano. Lo cierto es que a su marcha, Adriano era gobernador de la provincia de Siria y había quedado al mando del ejército en ausencia de Trajano. Su primera gran decisión fue poner fin a la guerra pártica, devolviendo la mayoría de los territorios conquistados y estableciendo el Éufrates como frontera. Adriano concibió una forma de gobierno radicalmente opuesta a la de su antecesor. Es el príncipe intelectual, pacifista y viajero. El hombre que se acerca al corazón de la cultura griega. Vivió en Atenas durante 2 años. Se consideraba heredero y deudor de la ciudad de la Acrópolis, con la que está especialmente vinculado a través de los monumentos que ordenó construir. Pero quizá el mejor reflejo de su personalidad está en su villa privada, en las cercanías de Roma, construida por él como un lujoso palacio en simbiosis con el paisaje que lo rodea. La imagen del poder es la imagen por excelencia del emperador de Roma. De los que nos interesan aquí, Trajano y Adriano, tenemos buena cuenta y buen conocimiento. Son también contrapuestas. El uno, Trajano, da la imagen del hombre de acción, del hombre de poder, del militar sobrio. No tiene tiempo para acicalamiento ni para estar pendiente de sí, pero en su sencillez muestra la grandeza y la dignidad de lo que representa Roma y el imperio. Adriano es el hombre culto, es el hombre sabio, amante de los griegos, a los que intenta parecerse. Se deja la barba, se deja el pelo rizado, cuida su aspecto y su apariencia, pero en el fondo está haciendo prácticamente lo mismo: dar moda, dar novedad y representar de una nueva manera y con un nuevo estilo lo que la grandeza de Roma requería con respecto a los hombres de su tiempo.
Los retratos imperiales tenían la misión de subrayar el carácter del monarca. En contraste con su antecesor, Domiciano, en sus primeros retratos, Trajano quiere destacar su sencillez, las simplicitas, su seriedad, la gravitas y su modestia. Son virtudes que representa con un simple flequillo y un semblante sobrio. El cabello y el gesto de aquel provincial debieron ser un mensaje muy claro para las sofisticadas familias patricias, que pronto lo adoptaron como modelo a imitar a lo largo y ancho del imperio. En el transcurso de su reinado, los artistas se preocuparán por transmitir también su lado más amable, la humanitas. Su imagen podía recordar lo mismo al emperador héroe que alabarlo como experto militar o como príncipe victorioso. Tras su muerte, se representa como figura de culto. El retrato póstumo de Trajano va adquiriendo la complejidad estética que impone su sucesor, Publio Aelio Adriano. Este va a emprender un programa laudatorio dedicado a Trajano para estrechar los lazos con el prestigioso emperador y de esta forma fortalecer su propia posición en el trono. Uno de los lugares de culto al emperador Trajano se sitúa, como es lógico, en su ciudad natal, Itálica. Durante su mandato, Adriano proyecta una gran ampliación de la ciudad, construyendo imponentes edificios que giraban en torno al gran templo de Trajano divinizado, conocido como el Traianeum. A lo largo de 5.000 metros cuadrados se extendía una plaza porticada con el templo en el centro, rodeado de pedestales y estatuas. Itálica renacía así como ciudad orgullosa de su estirpe, de su condición de cuna de emperadores, como una hermana pequeña a 2.000 kilómetros de Roma. Había muerto Marco Ulpio Trajano, emperador que resucitó las ambiciones conquistadoras de Roma, el príncipe carismático que será el modelo de los monarcas venideros, el soldado piadoso que provocó la admiración de súbditos y enemigos, de su tiempo y de todos los tiempos. Había muerto el hombre, pero había nacido su leyenda.